Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, Canela Fina. Esta es una obra que no la conocía, ni por referencia, ni tampoco conocía al autor. Sin embargo, en la última parte del asesinato de Aristóteles, visto en este canal, de Marcos Chicot, se hacía vaga referencia pues, a la muerte de Alejandro Magno, el gran conquistador, y a su vez al enigma de su tumba. Me llamó la atención que un personaje tan interesante, tan único, con tantos imitadores a lo largo de la historia, como veremos después, pues hubiera extraviado su última morada. Y efectivamente, pues después de realizar algunas investigaciones y que me ha dado algunas ideas para quizás una novela futura, ¿verdad? Una ficción histórica, pues me planteé la posibilidad, pues de, como digo, investigar acerca de la última morada del gran Alejandro Magno, ¿verdad? Muerto de manera prematura a los 32 años, casi 33, cuando se preparaba, una vez que había regresado de la India, se preparaba pues para invadir Arabia. Ya tenía planes y después de su planificación de conquistar Arabia, que tuvo que suspenderla por su muerte, pretendía llegar hasta allí tanto por tierra como por mar, pues después pretendía atacar todo lo que es el corredor mediterráneo del norte de África para unirlo, para crear un canal comercial, podríamos llamarlo así, hasta las propias columnas de Heracles, ¿verdad? Y bien, pues efectivamente cuando te pones a investigar, resulta que este es uno de los grandes enigmas de la historia, propio o digno de incluso una película de Indiana Jones, pensé yo en mi imaginación, que siempre va buscando restos arqueológicos al nivel del Arca de la Alianza o del Cáliz Sagrado, cuál es la tumba de Alejandro Magno, ¿verdad? Así que, bueno, ya sin más dilación me propuse aquí inmediatamente, busqué posibles obras que se dedicasen al tema, ya fuera bajo la forma de ensayo o de ficción histórica, y adquirí pues La tumba de Alejandro Magno, El enigma, de Valerio Máximo Manfredi, un bestseller, sin saber realmente qué me iba a encontrar. Y me encontré un ensayo. Me he encontrado un ensayo muy bien documentado, muy bien estructurado en varias partes, ¿verdad? Unos 9 o 10 capítulos, que nos lleva desde lo que fue el propio enigma de la muerte de Alejandro Magno, una muerte temprana, después de haber sufrido 1000 heridas, pues parece ser, la historia no lo deja muy claro, que fue una enfermedad la causa de su muerte. Parece ser, según nos relata aquí el autor, que fue una pancreatitis, le reventó el páncreas y bueno, pues inundó de los jugos propios de este órgano todo su organismo y cual veneno pues murió. Hay otra tesis que sugiere que Alejandro Magno sufrió un envenenamiento por un producto un veneno, mejor dicho, de larga duración, ¿verdad? Que fue el que a su vez trataron de usar con Aristóteles, como se retrata en la novela del asesinato de Aristóteles. O tal vez yo me inclino también por esta teoría, es que quizás pues murió de pena porque unos meses antes murió su amado Hefestión. Aquí en la historia muchas veces ha corrido un tupido velo, incluso en la película de Alejandro Magno del 2000, poco después del 2000, en el que se dibuja la relación que tuvo Alejandro Magno con su amante Hefestión, pero que no se va más allá, ¿verdad? Por el tabú político, ¿verdad? Tabú político y sociológico.
la muerte quizá de Festión unos meses después, unos meses antes, en extrañas circunstancias también. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa de su muerte, también murió de una enfermedad. Mira que recibieron palos en batalla, y al final, como dice el refrán, entre todos lo mataron y él solo se murió, ¿verdad? Y parece ser, revela el autor Valerio Manfredi, que también le dedica unas líneas a Festión, que pudiera morir de un ataque de apendicitis, ¿verdad? Eso señala. En la novela del asesinato de Aristóteles se describe, y aquí también se dibuja, lo que fue el funeral de Festión, propio de reyes. Construyeron una pira de una altura, pues, de un edificio, de lo que hoy sería un edificio de 4 o 5 plantas, una pira funeraria. Y como digo, poco después murió Alejandro Magno en extrañas circunstancias, ¿verdad? Podríamos llamarlo así. Los diversos autores descartan un poco la teoría del veneno y se inclinan más por una muerte natural por enfermedad, pero no se sabe a ciencia cierta, al igual que tampoco se sabe dónde demonios está la tumba de Alejandro Magno. Después de hacer una reflexión el autor sobre las causas de la muerte de esa importantísima figura histórica, pues pasa a analizar lo que fue el entierro de Alejandro Magno. Alejandro Magno había previsto, había dado orden de que una vez que él muriera, sus restos fueran depositados en Alejandría, en Egipto, en la ciudad que él mismo fundó, ¿verdad? Y que lleva su nombre. Alejandría se llama así porque la fundó Alejandro Magno. Pero había muerto en Babilonia. Entonces aquí el autor describe un enorme carro fúnebre de mármol, de oro, vamos, una opulencia bastante interesante que hicieron para transportar el cadáver de Alejandro de Babilonia a Alejandría. Y aquí se ponen pegas porque al final los caminos de entonces no eran como los de ahora. El carro dichoso pesaba la de Dios y tenía que ir guiado por varios caballos. El autor afirma que sería una maniobra extremadamente difícil llevar el féretro de Alejandro Magno desde el gran féretro, desde Babilonia hasta Egipto. Hay quien se decanta porque en verdad fue enterrado en Babilonia, al contrario de sus deseos. Otros que dicen, porque al final el cadáver se llevó por barco, y otros afirman que, pues, por delante de este famoso carro iban un grupo de zapadores y de hacedores de caminos, pues que ahí fueron abriendo el terreno. Me inclino más por esta teoría, porque yo creo que nadie se atreviese a contradecir las órdenes del rey de todos los griegos. Incluso una vez muerto, pues el cadáver de Alejandro Magno fue objeto de disputa entre varios de sus generales, ¿verdad? Pues que querían este féretro, este mausoleo futuro de Alejandro Magno, esos restos, pues digamos por el halo divino que lo envolvía y que podía ser ganar muchos adeptos, porque cuando Alejandro Magno murió, su sueño perdonadme que haga el vídeo un poco largo, pero creo que la figura lo merece, su sueño de crear un imperio, ¿verdad? Pues se difuminó y cada uno de sus generales pues, ocupó un territorio, y podemos decir que su sueño se desmembró. Fue el primero en la historia, y este mérito hay que reconocérselo, que abogaba pues por los matrimonios mixtos y porque su ejército fuera mixto. Es decir, como antiguamente no separaba a lo mejor los griegos, o incluso se veía entre las poligriegas, no podía vivir o no tenía los mismos derechos, por ejemplo, un espartano a un tebano viviendo en Atenas. Solo el que era ciudadano de Atenas tenía plenitud de derechos, podía votar en la asamblea, etcétera, ¿verdad? Alejandro Magno no quería eso. Su sueño era que la humanidad fuera una, y por ello impulsaba los matrimonios mixtos, entre otras cosas, ¿verdad? A veces a regañadientes con respecto a sus generales. Total,
que hubo una disputa por los restos de Alejandro Magno y al final fue Ptolomeo, uno de sus generales, el que se llevó el gato al agua, y parece ser que consiguió al final hacer transportar el féretro de Alejandro Magno hasta el oasis de Siwa, muy cerca de Alejandría, como paso previo. Allí se cree que se llevó sin unos meses, unos pocos años, hasta finalmente llevarlo a Alejandría. Y aquí pues queda sepultado el mausoleo de Alejandro Magno por la historia. Tengan en cuenta que Alejandría es en parte pues como, salvadas las distancias, como Cádiz, aquí donde me encuentro, ¿verdad? Que por aquí han pasado 7000 civilizaciones y sobre ciudad ha habido una ciudad encima, ciudad sobre ciudad encima, algo parecido a lo que pasó con Troya, que por ello se tardó tantísimo en descubrir su ubicación. Sobre los santuarios de los dioses griegos, del panteón griego, tened en cuenta que se consideraba Alejandro Magno hijo de Zeus, nada más y nada menos. Pues después vinieron los cristianos cuando Roma se hizo con Egipto y declaró al cristianismo como religión oficial del imperio. Pues sobre los mausoleos, sobre las tumbas, sobre los monumentos paganos, hicieron encima iglesias y templos cristianos. Después llegaron los musulmanes, hicieron encima nuevamente mezquitas y eran ciudades superpuestas. A esto se añade, hay varias citas de autores posteriores que afirman que visitaron la tumba de Alejandro Magno y más o menos describen el lugar en una zona en concreto de Alejandría, pero posteriormente por allí pues hubo una serie de terremotos y maremotos que lió la de Dios, si me permiten ustedes la expresión, y que pudiera haber destruido la tumba de Alejandro Magno o sepultada incluso bajo las aguas. Se hicieron algunas expediciones submarinas porque pensaban que a raíz de este maremoto la tumba de Alejandro Magno había quedado sepultada bajo las aguas. Otros dicen pues que al final, a lo largo de tanto tiempo, pues fueron pues ladrones de tumbas, lo que verdaderamente hallaron este fastuoso mausoleo y lo saquearon. Un problema añadido al posible hallazgo de la tumba de Alejandro Magno, en el que el autor relata en una parte de su obra de que incluso particulares, gentes normales, en concreto una persona que trabajaba en la hostelería, obsesionado con la búsqueda de la tumba de Alejandro Magno, recababa fondos, pedía permiso, hacía excavaciones, hasta este punto llegaba la locura, ¿verdad?, de tratar de encontrar la tumba de Alejandro Magno, que al que la descubriese pues lo elevaría a la fama y a la inmortalidad. Y finalmente pues consiguieron la tumba de Alejandro Magno, pues si no fue saqueada, pues a la postre tuvo Alejandro Magno, es una figura histórica que ha tenido a muchos imitadores. Se llegaron a descubrir tumbas que la confundieron con la de Alejandro Magno, ¿verdad? El propio César era imitador de Alejandro Magno. Otros personajes históricos, incluso el autor se refiere al más reciente, que es Fidel Castro. Fijaos, Fidel Castro, antes de su guerra contra Batista, se hacía llamar a sí mismo Alejandro, ¿verdad?, en referencia a Alejandro Magno. Esto hacía que al tener tantos imitadores, pues se hallaron tumbas, en efecto, que parecían la de Alejandro, pero porque tenía sus símbolos, su típica figura con la piel de león como capa, etcétera, pero verdaderamente cuando consiguieron investigarla más en profundidad se dieron cuenta que aquella no era la tumba de Alejandro Magno, sino la de uno de sus muchos imitadores. En suma, pues a día de hoy la tumba de Alejandro Magno no ha sido descubierta, es un enigma, se cree que está en Alejandría, pero hay otras teorías que sugieren que no. Lo que sí parece que se sabe seguro es que era un mausoleo que estaba bajo tierra, ¿verdad?, sin perjuicio
de la estructura arquitectónica que podría tener encima. Eso hace que si, pues, por ejemplo, hubo un terremoto, un maremoto, saqueos, incendios, etcétera, pues la tumba, vete tú a saber a cuántos metros bajo tierra puede estar, quizás sepultada, quizás fue hallada por saqueadores que la desvalijaron, porque por supuesto estaba llena de tesoros en su interior, armaduras, monedas, cerámicas de un valor prácticamente infinito, y esto hace porque al final el enigma continúe hasta nuestros días y que no se sepa dónde verdaderamente está la tumba de Alejandro Magno. El libro también tiene, cosa que se agradece, ilustraciones, por ejemplo, este es el carro que en teoría transportaron el cuerpo de Alejandro Magno desde Babilonia hasta Alejandría, tirado por un montón de caballos, y hay una serie de ilustraciones entre los tesoros que podían estar en la tumba de Alejandro Magno, como es esta corona, por ejemplo, que ven ustedes aquí, o esta armadura. También incluso un plano de Alejandría de la época. ¿Qué he hecho en falta quizás? Pues una opinión más cerrada del autor, en el que verdaderamente se moje y diga, bueno, pues yo pienso que la tumba de Alejandro Magno está aquí, aunque lo da a entender, no lo expresa con total claridad. Y bueno, el enigma continúa. Después de pasado tanto tiempo, mientras más tiempo pasa, más difícil es averiguar verdaderamente qué ha pasado con esta tumba, porque los escritos de los autores contemporáneos de Alejandro, pues en su mayoría se han perdido. Lo que tenemos es referencias posteriores de autores como Estrabón, que supuestamente visitaron la tumba y hacían referencia a ella. Y de ahí, a partir de ahí, se ha tratado de buscar. Lo que personalmente creo, hombre, aunque románticamente me gustaría pensar que como seguramente la mayoría de vosotros, que la tumba yace enterrada en Alejandría intacta y que algún día se descubrirá, ¿verdad? Como si fuera un gran faraón. De hecho, Alejandro Magno tenía el título de faraón, pues probablemente con tantas civilizaciones que han pasado por allí, con tantos saqueos, con tantos desastres naturales, probablemente a mi juicio, pues la tumba hubiera sido descubierta ya por saqueadores o buscadores de tesoro y haya sido completamente desvalijada. Incluso hay una teoría que dibuja el autor casi al final de la novela, a propósito de que cuando llegaron allí los cristianos y le pusieron, digamos, un templo cristiano encima a lo que era la tumba, pues cogieron los restos de Alejandro Magno y lo transportaron a Venecia. Es otra teoría más. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Y a un servidor de todos ustedes lo ayudáis un montón. Por favor, comenten y compartan. Muchas gracias.